Bienvenido, Infobae, otra vez. Lo primero que te quería consultar es un poco más de lo nacional a lo porteño. Poco queda menos de un mes para las elecciones. Toda esta serie de medidas que está proponiendo el presidente Mauricio Macri, ¿crees que son suficientes? ¿Alcanzan para la gente? ¿Las puede llegar a sentir la gente? Mira, me parece que lo que el presidente está haciendo es contando cómo sería una administración futura. Y creo que lo mismo vale para cuando otros actores empiezan a cobrar relevancia en el escenario Juntos por el Cambio, ¿no? Como fue el caso de Cornejo en las elecciones. Lo que se muestra es cómo este espacio tiene muchos otros referentes que han dicho ciertas cosas sobre el rumbo económico, sobre cómo abordar algunos problemas, y creo que eso se incorpora en el discurso nacional. Claro. ¿Y cómo evaluás vos ¿qué etapas se cierran? Digo, hay una elección, siempre se puede cerrar etapas, se abren nuevas etapas. Digo, ¿qué es lo que se cierra y qué es lo que se abre falta poco, el 23 de octubre? Mirá, como vos decís, todas las elecciones abren y cierran etapas. Yo lo que esperaría es que una etapa que tenemos que cerrar definitivamente es la de la grieta, ¿sí? Y eso vale internamente hacia dentro de cada espacio, y después como sistema político argentino, que en lugar de tener un sistema polarizado tengamos un sistema con dos polos, pero que puedan interactuar. Y eso me parece que requiere varias cuestiones. La primera es, la interacción va a requerir un diagnóstico. Yo hace rato que vengo insistiendo con que no hay un diagnóstico más profundo de lo que le pasa a Argentina, y por eso sigue repitiendo errores. Lo segundo que requiere eso es construir espacios fuertes de cada lado, ya sea para administrar con músculo, en virtud de ese diagnóstico, y para interactuar con el otro lado. Y también creo que es muy importante tener un sistema que deje de generar aleatoriedad en cómo funciona la política y cómo funciona el Estado. ¿Qué quiere decir aleatoriedad? Que pueda disparar para cualquier lugar. Entonces, cuando nosotros vemos la campaña, las declaraciones de distintos integrantes del Frente de Todos, ahí hay un margen de aleatoriedad importante. No sabemos cómo el kirchnerismo va a abordar los desafíos y las restricciones que tiene la Argentina, porque algunas cosas son las que dice el candidato, Alberto Fernández, de cómo se abordaron en el pasado y las critica, pero también vemos otras manifestaciones dentro de ese espacio que señalan una dirección diferente. Y eso es un gran signo de interrogación, cómo va a ser. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reducir la aleatoriedad. Para reducir la aleatoriedad, como hay suficiente aleatoriedad de ese lado, me parece que hay que construir un espacio Juntos por el Cambio, que si le toca gobernar tenga más capacidad para afrontar los desafíos que tiene Argentina pendiente, y si no le toca gobernar, que pueda acompañar las cosas que está bien, pero sea muy firme si el rumbo que toma el Frente de Todos es contrario a lo que se pretende para la Argentina. Un poco, Martín, lo que vos contás en tu libro, en Debajo del Agua, esta cuestión cíclica, ¿no?, de los problemas de la Argentina y la incapacidad de poder resolver estos periodos cíclicos, para la redundancia. ¿Cómo se hace? Porque quizás la teoría está muy bien, resolver la grieta, evitar la heterogeneidad, pero ¿cómo se resuelve? Porque en definitiva, la gente después va y vota, y lo que votó en su mayoría fue una experiencia ya pasada, como fue Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. Mira, primero creo que es importante lo siguiente. Argentina está otra vez en los mismos problemas de siempre. Es algo que es recurrente. Yo ya tuve 2 hiperinflaciones, 2 crisis financieras internacionales, la Gran Depresión, el default más grande de la historia, devaluación y recesión en 2012, 2014, 2016, 2018 y 2019. Entonces es evidente que los problemas vienen de un origen que yo llamo estructural y que se manifiestan de distintas maneras. ¿Por qué digo que necesitas terminar con la grieta? Porque yo creo que el gran desorden es un gran desorden que genera la política cuando no sabe poner prioridades. Y es muy difícil poner prioridades de un solo lado de acuerdo a tu visión, y que el otro cuando gana diga, no, mis prioridades son otras. ¿Por qué digo lo de las prioridades? Porque el Estado argentino, que tiene mucha más plata que antes, siempre digo, hay 3 veces más plata por cada argentino que hace 25 años, igual nunca le alcanza. Nunca le alcanza. Entonces no solo tiene déficit, sino que al final te tiene que sacar plata de alguna otra manera, además de los impuestos. ¿Cómo te la saca? Te la saca con inflación, te la saca con deuda, te la saca con restricciones cepo, te la saca con corralito, te la saca de distintas maneras. Entonces,
Me parece que lo que tiene que abordar la clase política es cuáles son las cosas que son prioritarias y cuáles no. Y eso requiere un diagnóstico y después una discusión pormenorizada. Yo creo que eso se puede hacer solamente a partir de un diagnóstico. De la misma manera que yo no creo en los grandes acuerdos sociales si no tenemos un diagnóstico. Es decir, es como que nosotros en este cuarto discutimos por distintas maneras, nos llevamos mal y ahora nos vamos a sentar y nos vamos a llevar bien. Pero tenemos que entender qué es lo que tenemos que resolver. Si no sabemos qué es lo que tenemos que resolver y el motivo por el cual nos estamos peleando, es muy difícil que resolvamos nuestras cuestiones. Yo creo que es un ejercicio que todavía está pendiente. Claro. ¿Cuánto hay en la situación económica actual? ¿Cuánto hay de impericia de los funcionarios actuales? ¿Cuánto hay de condición estructural de la Argentina? ¿Y cuánto hay de elementos externos? Como se habló. Mira, yo, como es un problema recurrente en el que Argentina cae, lo primero que creo es que el problema estructural es mucho más grave de lo que decimos, de lo que reconocemos. Este es un país que crece en el último medio siglo menos que la mitad del resto del mundo. El único país que ha tenido más recesiones que Argentina es el Congo. Y que ha sextuplicado la pobreza y duplicado la desigualdad en medio siglo. Entonces hay un problema grave, grave. Eso requiere para mí una lectura estructural de lo que le pasa a la Argentina, porque si no, para mí abordás mal la coyuntura. Yo uso como ejemplo, si no tenés clara el problema estructural, abordás mal la solución de lo coyuntural. Todos sabemos si tenemos hambre cómo resolvemos el hambre, comemos hasta saciarnos, pero si tu estructura es que sos un náufrago, una isla, es una muy mala estrategia. Entonces yo lo que creo es que ha habido una subestimación del problema estructural de la Argentina, no solo de este gobierno, a través del tiempo, porque si no lo repetiríamos. Segundo, una sobreestimación de la capacidad para resolver problemas estructurales, porque muchas veces le echás la culpa a la coyuntura al otro lado, que es lo mismo que estoy viendo ahora. Y después tenés sobre esas cuestiones, si no las resolvés bien, te generan vulnerabilidades y los shocks externos amplifican las vulnerabilidades. Pero yo siempre creo que el principal problema de Argentina es que la clase política, la clase dirigente no tiene bien diagnosticado el problema estructural. Para salir de eso, insisto, tenés que administrar el Estado de otra manera. Tenés que tener más cabeza para diagnosticar y más músculo. Yo por eso creo que lo que estamos haciendo en la ciudad en ese sentido es significativo, que es unir diagnósticos. Nosotros, el PRO tenía un diagnóstico, nosotros tenemos otro de cuáles son las prioridades. Hemos unificado eso, hemos discutido internamente, muchas de las cosas que nosotros propusimos se implementaron en la ciudad y me parece que le da más músculo, no solo más inteligencia, sino más músculo al gobierno para poder caminar en la dirección correcta. Cuando decís músculo, te referís a abrirse y a tomar diferentes sectores. Un poco, eso en la ciudad se hizo, vos sos un ejemplo de eso. A nivel nacional estuvo la incorporación de Pichetto, esto fue suficiente, fue algo más de marketing o maquillaje si querés, y no fue de fondo, porque quizás otros sectores, vos lo mencionaste sí. antes, el propio Cornejo, que quizás es una figura importante, pero no sé si tuvo la relevancia interna que ameritaba. Mira, yo creo que Alfredo Cornejo, que tiene la experiencia de administrar el Estado, de haber agarrado un Estado provincial en crisis y ordenarlo, y, como digo yo, devolvérselo a los ciudadanos en bienes y servicios, tiene la misma aproximación que tengo yo al problema, que es hay un problema estructural, un problema de administración de lo público, donde falta sobriedad y foco en cuáles cosas son importantes, prioritarias y cuáles no. Y como eso requiere una discusión de cómo repensamos el Estado, tanto Cornejo como yo, como otros actores en el radicalismo, como otros dentro del PRO, como fue Emilio Monzón, muchos creíamos que necesitabas, otra vez, más cabeza para diagnosticar y más músculo. Nos hubiera gustado que fuera más grande, pero creemos que tenemos la fuerza para discutirlo internamente, en todos los casos. En el caso de que el presidente Macri sea reelecto, me parece que el propio presidente está manifestando eso cuando promueve determinadas medidas a futuro, pero también cuando cada uno de nosotros adquiere determinado peso electoral, porque eso te valida para discutir internamente. Y si el elegido es Alberto Fernández, como contrapeso, otra vez con una visión de qué es lo que le pasa a la Argentina, donde se pueden acompañar las cosas que están bien, pero marcar muy rápido y no permitir las cosas que están mal. ¿Cuántas posibilidades hay? Es contrafáctico, ¿no? Porque hacer futurología es complicado, pero ¿cuántas posibilidades hay en el caso de que efectivamente se mantenga la tendencia y sea electo Alberto Fernández presidente, de que se mantenga el frente de Cambiemos,
Juntos por el Cambio, de que se mantenga la potencia política del frente. En la derrota quizás es más complejo cohesionar tantas visiones diferentes. Pero yo creo que hay una demanda social muy importante y casi una necesidad de recrear bipartidismo en la Argentina. Y esa demanda social está manifestada. Es decir, Juntos por el Cambio sacó 8 millones de votos. Es una cifra muy contundente de gente que lo que no quiere es, otra vez, una desidia en la administración de lo público, pero además abusos de poder, autoritarismo, algún rasgo de autoritarismo en el manejo discrecional del Estado. Me parece que eso no solo está manifestado en los 8 millones de votos, sino en los votos de más que sacó Alberto Fernández con respecto a Scioli. Que es gente que antes votó a Cambiemos y ahora, producto del desánimo, producto de no estar de acuerdo con los resultados, particularmente en el área económica, votan al otro lado. Pero no quieren que vuelva el autoritarismo. No quieren determinados modos de discusión en la vida pública. Y me parece que el electorado de los 8 millones más esos 2,5 millones es un electorado que está muy pendiente. Y nosotros estamos convencidos de que eso lo tenemos que preservar y además dar la discusión de cómo se debe administrar lo público. Ahí, este electorado es feo o es raro hablar de voto cautivo, ¿no? Pero este electorado votó a Macri como figura o votó un proyecto, votó el no al autoritarismo, digamos, una cuestión más abstracta. Y entonces yo te reformulo la pregunta anterior y quizás habría que hablar de cómo rediscutir nuevos liderazgos, porque en una perdida la elección hay que ver qué pasa con Macri, qué función, qué rol va a tener, y después hay otros dirigentes que pueden ir asomando. Primero, yo nunca me animo a decir qué es lo que votó la gente, si votó un liderazgo, si votó una concepción. Siempre creo que las sociedades votan, pienso yo, concepciones que se encarnan en alguien en algún momento, pero hay algunas concepciones si querés, de argentinas, de distintos sectores políticos, que se mantienen relativamente inmutables a través del tiempo. Entonces yo creo que hay un grupo muy importante de argentinos que a veces es mayoritario cuando se cansa de los abusos y a veces se vuelve minoritario cuando hay otros problemas o cuando esos abusos quedan atrás en el tiempo, que quieren ver cómo Argentina no solo genera prosperidad, sino que la genera de manera permanente en el tiempo, no con recetas de corto plazo, y quieren un Estado que no se administre en función de intereses particulares, sino un Estado que vuelva a ser el Estado que te genera movilidad social y que está abierta al mundo y que participa de las discusiones del mundo y que no está separada de lo que acontece en la región o de los problemas globales, que quiere estar integrada, que quiere producir y vender al mundo y quiere consumir las cosas que se producen en el mundo. Y eso yo creo que está íntimamente relacionado, por cómo se han dado las discusiones en Argentina, con valores republicanos y con, insisto, el no uso del Estado en términos políticos personales, la no cooptación del Estado, y me parece que ese espacio o esa parte de la sociedad siempre va a estar, hasta que resolvamos estas tensiones en Argentina, hasta que podamos construir un Estado que la gente sienta que le devuelve los bienes y servicios públicos a la gente. Vos antes, de nuevo, mencionabas a Cornejo, lo mencionaste también a Monzó, digamos, en esta nueva etapa que se abre, siendo gobierno o siendo oposición, ¿quiénes deberían participar para poder dar respuesta a la gente? Lo que mencionamos recién, ¿y quiénes más? Mira, yo lo primero que creo es que en los dos casos, sí, si gana el presidente Macri por una necesidad de ampliación de este diagnóstico estructural, tenemos que abordar mejor la realidad. Tenemos que tener más cabeza, insisto, y más músculo para transformar la realidad. Entonces, si ganara el presidente Macri, su liderazgo sería validado, pero yo creo que sería inclusive un liderazgo más abierto y más colectivo. Si eso no ocurriera, me parece que la propia sociedad va a poner en lugar a un montón de liderazgos colectivos que pueden participar comúnmente de la construcción y la ampliación del espacio de Juntos por el Cambio,
¿Por qué digo los valida la gente? Pues los valida la gente con el voto. Entonces yo no tengo ninguna duda de que Cornejo es uno, de que Horacio Rodríguez Larreta es otro, de que Morales es otro, de que Valdés es otro, de que la propia Carrió será, del peso que han tenido en la discusión y en mi opinión, con razón, los Emilio Monzó, los Frigerio, mi propio caso. Creo que lo interesante es María Eugenia Vidal, sin ninguna duda. Yo creo que lo importante es que va a ser un liderazgo mucho más horizontal, es decir, una discusión mucho más colectiva, y yo creo en eso, creo que eso te da muchas mayores posibilidades de encontrar la solución y el diagnóstico correctos. A mí me ha pasado como presidente del Banco Provincia, que cuando entraba en mi mesa de decisión, y cada uno de nosotros teníamos una visión distinta de cómo resolver el problema, las vueltas de discusión nos llevaban a todos a una solución en donde todos estábamos bastante de acuerdo, y en general era correcta. En cambio, cuando la abordás en soledad, tenés menos perspectivas, tenés como menos linternas para iluminar el mapa a la noche, y es más probable que te equivoques. Hay una frase que repiten en campaña, en off, en on the radio, se repite mucho en el comando de campaña del gobierno, esto de decir que el Frente de Todos es igual al kirchnerismo. ¿Es así? ¿Para vos el Frente de Todos es igual al kirchnerismo? Mirá, el Frente de Todos tiene como componente principal el kirchnerismo. Y el kirchnerismo que ha estado en distintas etapas. Pero como el kirchnerismo, particularmente en campaña, es un animal multicéfalo, no sabemos exactamente lo que piensa. Y entonces a veces vemos una mayor moderación en la elección del candidato, otra vez vemos declaraciones que son todo lo contrario de la moderación. E inclusive yo he visto actores moderados tener gestos autoritarios en las discusiones públicas. Entonces, todavía, no, distintos, pero digo, me parece que es un gran interrogante, y yo lo miro desde el sistema. El interrogante, la aleatoriedad, las dudas sobre un espacio, en algún momento las resuelve la realidad. Pero a mí me preocupa esa aleatoriedad porque te puede derivar en algo que no le ha hecho bien a la Argentina, y entonces creo que hay que ayudar a que eso no ocurra, inclusive en el hipotético caso de que gane. Y eso es construyendo un espacio que las cosas buenas las rescate y a las cosas malas le ponga límites muy claros. Y eso, otra vez, tiene que ver con preservar el espacio y con la multiplicación del liderazgo para darle cada vez más volumen. Durante muchos años o en campaña o en elecciones anteriores vos fuiste muy crítico de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, y ahora están trabajando juntos, están recorriendo, caminando juntos. ¿Pudiste saldar algunas cuestiones pendientes con él? ¿Cómo es la relación? A mí me llama la atención porque yo hice una campaña diciendo hay un montón de cosas que están bien y hay un montón de otras cosas que no, y que para nosotros son prioridad y que las haríamos distintas, ¿no? Esa fue la campaña. Fue una campaña en donde los contrapuntos eran en base a diagnósticos y a propuestas. Y nos hacen esta pregunta y nosotros nos sentimos en la obligación de responderla. Quizá porque nuestro electorado discierne más, porque es más incisivo, pero yo veo del otro lado que las críticas entre ellas fueron todas mucho peores, pero mucho peores hasta a nivel personal de descalificar. Eso es verdad. Una cosa no quita la otra. Y lo único que dicen es, no, bueno, pero ahora estamos juntos. Nosotros no estamos... Bueno, eso es el peronismo. Exacto, pero basta esa aplicación. Basta esa aplicación. Yo digo, nosotros no nos basta esa aplicación. Explicamos por qué estamos juntos. El 60% de las propuestas que nosotros hicimos en campaña, de 29 propuestas concretas, el gobierno de la ciudad las hizo propias. Y las está acelerando a futuro. Hoy estamos presentando propuestas. Las está acelerando en educación, las está acelerando en salud. ¿Qué cosas? Historia clínica digital, y equipo médico de cabecera para todos, la potenciación de todos los centros de atención primaria. En educación, la construcción todavía más escuelas, se hizo una escuela por mes en la Ciudad de Buenos Aires. Más escuelas, robótica y programación desde sala de 5. Entonces digo, me parece que hay cosas que se han tomado, muchas. La jerarquización de la formación docente, propuesta nuestra, que a nosotros no nos gusta cómo se resolvió, no nos gusta y queremos seguir discutiendo cómo, pero la verdad es que yo siento que otra vez la discusión interna,
desde afuera tenés potencia para marcar y decir, mira, esto lo haría distinto, pero no lo podés cambiar. Y el sistema de la ciudad tiene una capacidad de gestión muy grande que construyó Horacio en todos los rubros, y nosotros le queremos dar potencia en aquellas cosas que para nuestro espacio son prioritarias. Y esto es en lo que coincide Horacio en estos momentos. ¿Lo conoces a Lamens? Sí, sí, he comido con él alguna vez y me lo he cruzado cuando llevamos los chicos al colegio, a dos colegios distintos porque quedaban cerca. ¿Qué te parece la incursión de él, que no viene de la política, o viene de otro lado de la política, a ser candidato a jefe de gobierno, la campaña? Pero a mí siempre me parece bien que la gente se incorpore. Argentina necesita transformarse. Argentina, lamentablemente, es la historia de un fracaso colectivo. Todos aquellos que tienen voluntad de participar de esa transformación, de revertir el fracaso, me parece que son bienvenidos. A mí me gustaría ver una discusión con más propuestas. ¿Son solo canciones y...? No, otra vez, nosotros hemos hecho un diagnóstico de la ciudad muy profundo en el 2015, muy profundo en todos los rubros, con propuestas muy concretas. Cuando ahora se sientan nuestros equipos de transporte, nuestros equipos de salud, nuestros equipos de educación, nuestro equipo de seguridad, con los equipos de gobierno de la ciudad, que además estuvieron trabajando a veces de perspectivas distintas, inclusive en la legislatura votando en contra hasta un montón de cosas que al gobierno de la ciudad le podían parecer importantes y a nosotros no. Veo la capacidad de gestión, no es menor la capacidad de gestión para transformar la realidad, no es solo eslóganes. Y esto vos ves que, digamos, del otro lado, sin entrar en chicanas, pero no es chicana. Del otro lado no está esta profundidad o de propuestas o de debate. Yo no la veo. Y me parece, ¿sabés qué me parece? Me encantaría verla. ¿Por qué? Porque nos mejora a todos. Pero las discusiones tienen que ser, me parece a mí, más rigurosas. A mí cada vez que me ha tocado competir, si no es en un teatro, pero son propuestas, presentación de propuestas muy concretas a partir de un diagnóstico y de cómo se hacen. A mí me parece que eso es una cuestión fundamental, porque en la Argentina, si vuelvo al tema de que lo que falla es el Estado, la manera de salir de ese lugar es con más capacidad de administrar el Estado con las prioridades correctas. Y creo que la competencia es buena, nos hace mejores, pero tiene que ser sobre esas bases. Yo creo que la competencia de 2015 nos hizo mejores a nosotros porque miramos las cosas que se hacían bien y las valoramos, pero también le hizo bien al gobierno de la ciudad. Y cuando discutimos hoy aquellas cosas que no se implementaron como nosotros queremos, yo dije 29 propuestas concretas, 60% del gobierno de la ciudad las tomó. Otro 15 las implementó de una manera que a nosotros no nos satisface, ¿sí? Y otra parte no las implementó por algún motivo. Cuando discutimos, por ejemplo, vemos que algunas de las que no implementó por algún motivo, nosotros las vamos a seguir empujando, pero otras tenían razón porque hay restricciones que desde afuera no ves. Entonces a mí me gustaría ver esa discusión, la discusión de realmente cómo cuando bajamos de nivel a las cosas concretas, cómo se llevan adelante. Yo tengo un amigo que siempre dice, subo con el para qué, es decir, pregunto para qué, para aceptar y adoptar una iniciativa, y después empiezo a bajar con el cómo. El cómo está casi tan importante como el para qué. Pensemos a futuro. Próximo periodo electoral. ¿Dónde te ves vos estando o participando? ¿En una discusión porteña, candidato a jefe de gobierno, o una discusión nacional? Dentro de lo que es un nuevo, un post, cambiemos, un post... Mira, primero, yo siempre he dicho que tengo vocación y además un equipo formado que además ahora trabaja con un equipo todavía más grande para administrar la ciudad de Buenos Aires, que es el lugar donde nací y viví casi toda mi vida, menos cuando viví en el exterior. Y creo que hay una enorme capacidad conjunta de seguir transformando esta ciudad para que sea, como digo siempre, moderna y de iguales. Ahora también he dicho, y no me voy a cansar de repetirlo, que en una coalición amplia voy a estar donde más útil sea el colectivo. Eso ahora es siendo senador, pero a veces es estando en ningún lugar. A veces he hecho, en los tiempos en que no pertenecía, he aportado visiones, he discutido en público y en privado cómo abordar los problemas, y creo que ese porcentaje tan amplio de la población que quiere reconstruir el sistema, que quiere un bipartidismo, que no quiere a la Argentina a la deriva, que no quiere que haya
tiranía de la mayoría. Ese es un problema de la Argentina, que el que gana con mayoría cree que tiene aval para hacer cualquier cosa. Entonces así vamos oscilando en el péndulo. Yo voy a estar en este espacio para construir eso, ese equilibrio. Muchas gracias. Gracias a vos.